Migala. Pero, ¿qué podríamos hacer para prevenir la depresión, por ejemplo? En el sentido ¿La más... clínica o la depresión como la depresión de la antropológica? En el sentido más pragmático, la depresión antropológica, que por supuesto que puede evolucionar en una depresión clínica. Si no vamos a cambiar el sistema mañana, pero estamos trabajando todos los días, no se preocupen. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? ¿No podríamos, por ejemplo, evitar las redes sociales? La filosofía, Payino. La filosofía ahí es la clave más o menos para abordar esa depresión como antropológica. O sea, el pedo de la depresión antropológica es pensar que no puedes hacer nada al respecto del mundo que te rodea. Y muchas de las personas nos sentimos así. O sea, ves las fechorías de los políticos y dices, verga, ¿qué puedo hacer contra este pinche despilfarro cotidiano, ¿no? ¿Qué puedo hacer contra el empoderamiento de las grandes corporaciones? Pero pues, si a través de la filosofía del conocimiento puedes entender maneras de trascenderlo, pues se puede lograr. Ahí, o sea, aunque se enoje el santo, yo me sumo un poquito como a la economía humana o a la conciencia de consumo, que el Hobbit llama la economía del amor. Y, o sea, pienso que nosotros al hacer este podcast estamos alterando la acción humana y estamos evitando que mucha gente vaya al noticiero de Televisa o el noticiero de TV Azteca o el de Univisión o la mierda que ustedes vean. Ya no somos un noticiero. No, pero, o sea, somos un producto mediático. Entonces, en el momento que tú haces un producto mediático más interesante que los productos mediáticos que te ofrece el sistema, ya estás como ganándoles un poquito. En el momento que tú hagas como un producto más interesante que el producto masivo, ya estás ganándole un poquito al capital y alterando la acción humana. Hay ejercicios filosóficos en los que podemos hacer todos los días para evitar, no para evitar la depresión, pero sí para vivir una vida más plena. Ante todo, entender que la vida es una tragedia. Cuando el emperador le pidió a Séneca que se suicidara enfrente de su familia, o de otro modo iba a matar a sus hijos y a su esposa enfrente de él, él tomó el cuchillo y mientras su esposa lloraba, le dijo, ¿por qué? ¿Cómo dijo? ¿Por qué un pequeño llanto frente a un fragmento de la vida cuando su totalidad exige las lágrimas? Primero que nada, contemplar la muerte. Contemplas la brevedad de la vida, contemplas que un día te vas a morir y te acostumbras al hecho de que un día va a pasar y no hay nada que puedas hacer al respecto. Es más, te esfuerzas por hacer las cosas que quieres hacer antes de que llegue el momento. Otro ejercicio que planteaba Séneca era pensar en los escenarios más adversos, aquello en lo que más temes, pensar en qué podría pasar y cómo podrías sobrevivir en esas condiciones. Pierdes tu trabajo, te deja tu novia, se incendia tu casa, piensa en qué va a pasar y piensa cómo vas a sobrevivir. Nuestros terrores, nuestros dolores generalmente llegan por sorpresa y cuando llegan por sorpresa es más intenso el dolor, pero cuando ya hemos meditado en ellos y cuando ya sabemos cómo vamos a reaccionar, estamos más preparados para afrontarlos. Y por otro lado, decía Marco Aurelio, despréndete de tu propia personalidad, despréndete de tu perspectiva humana. Y él decía, mírate a ti mismo corriendo con las estrellas, contempla la belleza de la vida. Él le decía la perspectiva cósmica. ¿No es lo que dice Obi-Wan a Anakin antes de desaparecer, o a Luke antes de desaparecer? No, o sea, no, pero fíjate, hay una cuestión ahí interesante, y es que estas ideas generaron el panteísmo que después retomaron los Jedi en una mezcla ecléctica entre budismo, brahmanismo y hedonismo y muchas otras cosas. Y, es que mira, pero sí entiendo eso. Dejemos algo muy claro. Cuando nosotros decimos que vivimos en un sistema que genera depresión, sí vivimos y estamos trabajando todos los días por cambiarlo, no se preocupen. Pero antes que nada entiendan que la vida es una tragedia. La vida, ustedes tienen un plan de cómo va a seguir la vida. Un día la vida va a llegar y se los va a quemar en su cara. Yo todo les va a salir mal. Diría que entiendan que la tristeza es una parte natural de la vida. La gente a la que aman, aman, lo que dije desde el inicio. Pero lo dijiste tú. La gente a la que aman va a morir y todos sus planes van a salir mal. Fíjate. Pero decía Nietzsche que cuando contemplas la tragedia de la vida, él decía, puedes contemplar la tragedia de la vida que no la puedes cambiar. Igual que si subieras a una montaña y observas una tormenta, pero no estás negando la existencia o la severidad de la tormenta, pero le estás observando desde arriba y no te afecta. Qué bonito es ver llover y no mojarse. Fíjate, ahí cuando estaba tomando clases en la facultad, solo resumes todo. No es cierto, no, lo que dice el Hobbit tiene mucha razón, pero quisiera aterrizarlo como en una distinción, no diferenciación, en una distinción muy importante que quisiera plantear aquí
aquí abiertamente, y es la distinción, no diferenciación, entre emociones y sentimientos. Decía Augusto Shelley, un poeta mexicano, que los sentimientos son la forma domesticada de las emociones. ¿A qué se refiere esto? O sea, un sentimiento es como la felicidad. Esa es una forma domesticada de la emoción que nosotros llamamos alegría. Lo que sucede en nuestro cerebro es que se prende y empezamos a tener estados transitorios de alegría, seguidos por estados transitorios de tristeza o de infelicidad, pero nunca hay un estado continuado de felicidad. O sea, hay como flashazos de alegría. Entonces, la emoción es la alegría y eso es lo más real. O sea, no puedes perpetuar una emoción, y un sentimiento es una idealización de una emoción perpetuada. Y hay varias, como por ejemplo, distinguir, no diferenciar, entre enamoramiento y amor. O sea, el amor ideal, donde el enamoramiento dura permanentemente, Eso no existe. no existe. Lo que sucede son estados de enamoramiento y pulsiones de atracción. Y que son son bien bonitas. emociones. Entonces nosotros somos una herramienta perceptora continua y generadora continua de emociones. Generamos emociones, y si las domesticamos nos metemos en el mundo de las ideas. Y entonces, cuando las ideas chocan con la realidad, el choque puede ser tan brutal que nos puede sumir en la depresión. Decía Schopenhauer que como hombres modernos tenemos el vicio de vivir en un tiempo que no nos corresponde. ¿A qué se refiere? Se refiere a que voy a ser feliz cuando termine de hacer esto. Cuando termine de hacer esto, cuando me gane la lotería, voy a ser feliz. Cuando me gane este premio literario, cuando venga la quincena, ese día voy a ser feliz. Y entonces vivimos en ese tiempo que no nos corresponde, pero en el presente somos miserables en la persecución de este momento que no llega. Él decía, somos como burros que andan con una zanahoria que nos cuelga enfrente de nosotros y lo perseguimos y nunca lo alcanzamos. Pero si en esa constante persecución de una felicidad que no existe, no tenemos ni un solo momento de alegría, ¿a poco no son las condiciones idóneas para desarrollar una depresión? Que por cierto, eso lleva al punto de que la mayoría de las cosas que se trabajan en terapia es trabajar el aquí y el ahora. O sea, porque la mayoría de la gente, este pensamiento general de posicionar la felicidad en algo alcanzable, o en algún objeto alcanzable, pues obviamente genera sufrimiento y genera comportamientos neuróticos en la gente. Porque es inalcanzable. Pero también es un motor para las propias personas. O sea, regresando al tema de la depresión, no puedes llegar con una persona que está deprimida y decir, ponte un objetivo y a partir de ahí vas a lograr tu felicidad. ¿Pero te refieres a un deprimido clínico o un deprimido antropológico? No, un deprimido clínico. Un deprimido clínico le llegas y le dices eso, te va a decir, ok, va. Entonces te dices, ok, ¿cuál es tu cuál es tu meta? No, pues viajar por el mundo. Entonces ya viajó por el mundo, regresa el güey y se mata. O sea, es literal, o sea, porque la idea que tenía de cómo lograr la felicidad, pues obviamente al momento que le alcanza dice, pues es que por aquí tampoco era. Entonces, si esto era lo que estaba esperando que me iba a sacar del hoyo, pues así va. Ahora, eso no quiere decir que en la parte de la depresión no sea fundamental hacer planes. O sea, siempre es fundamental para una persona que está en un proceso depresivo. O sea, en la terapia sí plantean el asunto de... No, tienes que plantear el asunto de hacer planes. O sea, porque sí vives el aquí y el ahora, pero sobre todo hay que hacer planes, porque si no haces planes, esa persona pues vive el día, ¿no? O sea, así de simple. Hay me encanta ese pinche cuento de Serna, pero no me acuerdo en qué libro está. Sí, de Enrique Serna. Que es un cabrón que es el mismo, pues. O sea, es un cabrón que escribe telenovelas y de repente un día lo corren. Y de repente a su casa todos los días, pero todos los meses le llega su cheque de su pago pues como escritor de telenovelas, ¿no? Entonces, este güey va, el escritor va y se le hace de a pedo al director de Televisa. Bueno, como es como Televisa, ¿no? Y le dice, oye, pues es que, ¿qué pedo? ¿Por qué me sigue llegando mi cheque? Y le dice, no se preocupe, es algo que está pactado aquí con la televisora. No. Y al inicio como que este güey le da regocijo y dice, a huevo, sigue llegando mi cheque. Y cada vez le va llegando el cheque y le va llegando más alto. O sea, por más varo. Más varo, ¿no? Entonces llega un momento en el que el güey pues ya hizo todo lo que tenía que hacer, según él escribía, se iba de desmadre. Entonces pasaron 3 años y dijo, no, es que no está bien que siga llegando mi cheque. Entonces lo que hace, va y se le hace de a pedo y dice, ¿por qué sigue llegando el cheque, no? Dice, no se preocupe, vamos a ver que lo cancelen. Y le sigue llegando el pinche cheque y le llega más dinero, güey. Sí, entonces el güey llega un momento en el que ya deja de pelearse con la televisora. Y
Y pues se dedica al hedonismo el güey, o sea, y su depresión absoluta por obtener prácticamente su salario, no hacer nada, pero eso sí no podía publicar absolutamente nada, no podía, o sea, sus novelas se las rechazaban, o sea, el güey era un güey mediocre, pero que recibía dinero siempre. Ajá. Al final, el güey confronta al güey de la televisora y le dice, y el güey de la televisora le dice, no, pues yo lo hice, yo te mandé tu cheque siempre. Y le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué me hizo esto? Le dice, pues porque quería que sintieras lo que yo sentí en toda mi vida, ¿no? O sea, porque este güey había nacido había heredado la empresa y lo único que hacía era recibir varo. Le dice, yo quería que sintieras lo que yo he sentido toda mi vida, ¿no? Eso era lo que quería que sintieras. Es la verga, Serna. Entonces, no me acuerdo, está en el orgasmógrafo, creo, ese cuento. Bueno, el punto es, en general la depresión, cuando alguien tiene resuelto las necesidades básicas, por eso lo que dabas el ejemplo de las clases altas, en las cuales sus necesidades básicas están resueltas, y entonces están frente al vacío existencial, es más fácil que tengan estados sumamente depresivos en los cuales pierdes toda la conciencia, o sea... Pero hay solo una depresión inoperante, como estoy deprimido pero no me mato. Ajá, exacto. Hay O una- una variación de inicios de depresión. La o sea, era del vacío, valedor. Al respecto, hay un personaje público que se llama Jordan B. Peterson, que es bastante polémico en algunos asuntos, no entiende el feminismo, por ejemplo, pero es un psicólogo clínico. Y a partir de su experiencia como psicólogo se ha dado cuenta de que el significado de la vida, tener un significado en la vida puede servir como un antídoto para el caos. Entonces es un conservador asqueroso. Entonces el primer consejo que pues dice fue el que es, tuvo el debate con Zizek, ¿no? ajá, el primer consejo que da es, antes de tratar de cambiar el mundo, arregla tu cuarto. Porque a partir de cómo está tu cuarto, entonces ya vas a empezar a... Pero primero arréglate a ti lo vi. mismo. Que Zizek le dio una pinche madriza. Ah, le dio una... Pero porque el güey también no entiende de lo que habla. Pero sí entiende de psicología. Entonces, él tiene este programa que se llama Author Yourself. Sé el autor de ti mismo. Y como autor de ti mismo tienes que encontrar un propósito. Si no tienes un propósito, si no tienes una técnica, si no tienes disciplina, entonces la vida se convierte en caos. Y es más o menos lo mismo que dice Marco Aurelio en sus meditaciones, donde dice que todo el tiempo estamos sujetos a los impulsos y necesidades de nuestro cuerpo. Y si no tenemos un horizonte claro, entonces vamos a navegar en medio de la oscuridad para siempre. Pero una persona depresiva, o con depresión clínica, es muy complicado verlo. O sea, es muy, muy, muy complicado verlo. O sea, cuando ya están en el limbo, en el cual pues ya no encuentra satisfacción en absolutamente nada, es muy complicado que esas personas regresen de ahí. O sea, no hay nada que los mueva, ¿eh? Así tengan hijos, dinero, poder, fama. Pero, o sea, ya el asunto clínico ya los supera. Sí, lo supera y... Entonces ya es como cuestión de tomar antidepresivos. que es como y ya la gran eso los mueve en pregunta. la vida. Es la gran pregunta que todo el mundo se hace con respecto a siempre que se suicida un famoso, que dices, güey, pues lo tenía todo, tenía riqueza, tenía fama, tenía fortuna, tenía una esposa hermosa, tenía unos hijos maravillosos. ¿Por qué se suicidó Hemingway, por ejemplo? Más cercano, ¿por qué se mató Robin Williams? ¿Por qué se mató Armando Vega Gil? Ah, ya me acordé. No, Vega Hill sí tenía un sentido. Un sentimiento de culpa muy grande por tenía haber violado sentido. una No, pues ¿por qué se mató Cobain? ¿Por qué se mató la Amy, no? Bueno, Amy Winehouse. Ajá. O sea, ¿por qué se dejó morir? Porque eso fue lo que hizo, dejarse morir, ¿no?